Estamos probando sonido. Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a tratar de grabar un video de respaldo porque hace un momento se fue la energía eléctrica como por 2 segundos y se me desconfiguró lo que es el Wi-Fi y algunos de los aparatos que uso, pero gracias a Dios se restableció la conexión. No sé para cuánto tiempo me va a dar capacidad el video de respaldo, pero vamos a tratar de hacer una buena transmisión. Sé que el video está para las 5:30, pues prácticamente no falta nada, así que pues le agradezco mucho a las personas que se conectan, ¿verdad? Le agradezco muchísimo a todos los que quieran escuchar atentamente la palabra de Dios. Estoy tratando de cumplir con una enseñanza que les prometí hacer hace, creo, unos 3-4 días. No la he podido hacer porque siempre que trato de hacerla sale un tema a la luz, sale un tema a colación que debo cubrir para que puedan entender un poco sobre las escrituras. En estas enseñanzas no solo aprenden ustedes, sino también aprendo yo. Quiero enviar un especial saludo a Luis Bautista Lara, si está conectado. Este hermano Luis Bautista, pues que Dios le bendiga abundantemente y que esperamos que pronto se una al redil de nuestro amado Jesucristo. Un saludo también hasta Colombia para el hermano Rolando Jaimes, que ha estado dando apoyo espiritualmente, ¿verdad? Ayudando en algunas ocasiones podemos decir, con ideas acerca de estudios y de enseñanzas que se pueden tratar, consejos incluso a veces acerca de la transmisión en vivo. Así que se le agradece mucho en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, y que Dios le dé muchas abundantes bendiciones a usted, a su esposa, a su familia, ¿verdad? Sabemos que la situación allá en Colombia está muy, muy difícil. Sabemos por la terrible situación que están pasando. Con esto no quiero dar y que se vayan a sentir mal otros hermanos y pensar que nada más estamos pensando en Colombia, pero recordemos que cuando Israel hace unos días atrás estuvieron en guerra, los palestinos contra los israelitas, contra Israel, perdón, pues todo el mundo pues creó, y así es la fe de nosotros. Todos orábamos por Israel, ¿verdad? Debemos estar unidos al pueblo de Israel, orando siempre por Israel, porque recordemos que el linaje de Yeshua HaMashiach, el linaje de Jesucristo, es de Israel. Entonces ahora, en estos tiempos, debemos pues poner especial atención en Colombia. Sabemos la situación que están pasando, que están viviendo, aparte de lo que ha pasado con todo esto de la enfermedad nueva, ¿no? Sabemos que muchas personas no tienen trabajo, y eso no es solo en Colombia, es a lo largo y ancho de este mundo. Muchas personas sin empleos, muchos perdieron sus hogares. Así que debemos orar los unos por los otros. Debemos estar siempre atentos y pendientes, sobre todo a las señales proféticas que se están cumpliendo en estos tiempos. Así que por esa razón, en esta tarde, yo oré, amados hermanos, yo oré antes de entrar a esta transmisión, porque yo le pido a Dios, yo le pido a nuestro Señor Jesucristo, que a través de su Santo Espíritu, que es el mismo, una sola persona, me guíe
me dé el discernimiento, la dirección espiritualmente hablando para hablar lo que Él quiera, no lo que yo piense, no lo que yo quiera. Yo le pido siempre que sean sus palabras las que se escuchen, no las mías. Recordémonos, hermanos, que nosotros somos vasos, vasijas, ¿verdad? En manos del alfarero. Alfarero es aquella persona que trabaja con barro haciendo ciertos utensilios de barro que antes, incluso para personas un poquito mayores que yo, es muy conocido y muy común. Quizá para la juventud hoy en día eso no sea tan conocido, pero para nosotros, los de contemporáneos de mi edad y personas aún mayores saben que es un alfarero y es el que trabaja el barro, es el que moldea, ya sea para hacer un plato, para hacer una taza, para hacer una vasija, como para un florero, cualquier utensilio de barro. Y eso es lo que comúnmente en mi país se ha usado para cocinar. Se hacían ollas donde se echan las tortillas a mano. En mi país se hace eso, las tortillas a mano. Se usa algo que se le llama comal y es hecho de barro. Ahora con la modernización y todo eso, pues ya, ¿verdad? Se usan las llamadas planchas, que se cocina con gas. Y pues obviamente la plancha es de metal. Pero pues antes no se usaba eso. Con esto dicho, ¿verdad? Aclarando lo que es un alfarero, es fácil desviarse, ¿no?, del tema porque uno toca un tópico y quiero explicarles bien, porque a veces hay personas de verdad, por increíble que parezca, que no comprenden ciertas palabras y debemos explicarlas. Así que nosotros somos ese barro. El alfarero es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el barro y debemos dejar moldearnos. Y cuando ya estamos hechos, debemos dejar que Dios nos use. Como les dije hace un rato, los utensilios que se hacen de barro tienen diferentes usos. Por eso es que bíblicamente nosotros somos el barro en manos del alfarero y somos usados para diferentes áreas en el ministerio. Somos usados en diferentes áreas en la viña del Señor. Recuérdese que no todas las personas son pastores, no todas las personas hacen guerra espiritual, no todas las personas tienen el don de la palabra. Tener don de la palabra es tener esa facilidad para hablar, para expresarse. El don de la palabra no es precisamente el don de la palabra de Dios, es saber expresarse. Otras personas se les hace fácil enseñar, otras personas están en el ministerio y no es menos importante, al contrario, creo que es la parte más importante. En un ministerio, estas personas, cuando se reúnen en los templos, estas personas son quienes limpian, se encargan de la limpieza, de ordenar las sillas, de poner las flores, de cambiar el agua a las flores. Tendemos muchas veces, como hijos de Dios, a ver de menos esas personas y no debería de ser así, porque esas personas están limpiando el edificio, están limpiando esa congregación, están limpiando ese lugar, lo están poniendo en condición y en orden para que cuando nosotros los demás llegamos a hallar un lugar limpio, un lugar ordenado, organizado. ¿Por qué entonces creerse más que ellos? Así que en el ministerio hay diferentes áreas. Como les he dicho en algunos de los videos anteriores, siempre salen temas nuevos que tocar, porque ese sería un tema muy lindo, muy importante que tocar para este tipo de personas, porque a veces no se le da la importancia debida a estas personas. Muchas veces las congregaciones se creen importantes solamente por el pastor, los diáconos, los que recogen las ofrendas, los que oran
en medio de la congregación cuando están en la predicación. Pero a estas personas nunca se les da el reconocimiento. No es que uno deba de darle más importancia a uno que a otro. Nadie es más importante. Todos somos importantes, todos. Si ustedes ven los dedos de sus manos, este dedo es pequeñito y gordito. Este es un poco delgado, un tanto pequeño porque el dedo del medio es más grande. Luego el anular es un poquito más pequeño que el del medio y este es como el más pequeñito, delgado y pequeñito. Todos tienen una función. Quítese usted un dedo y a ver cómo usted va a usar su mano. Todos tenemos diferentes maneras de usar los lapiceros, los lápices. Mire, usted ve la función de estos tres dedos para algunas personas y para otros es así. Yo usualmente, mire cuántos dedos uso. Este para agarrar, este para apoyar el gordo y este para detener el lapicero. Pero mire, el dedo anular es el que lo sostiene, pero resulta que el dedo anular lo sostiene el más pequeño y más delgado. Eso es una buena enseñanza que debemos de tener muy en cuenta, porque a veces a los que creemos más débiles, menos importantes, esos son los más esenciales. Así que ya abordando el tema del día de hoy, yo le puse a este tema, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas, cómo decirles? ¿Por qué hay tanta confusión con el arrebatamiento? Ustedes dirán, ¿por qué ella sigue tocando esto y esto? Bueno, miren, este es un tema que no se puede tocar en 5 minutos, en 30 minutos ni en 1 hora, porque llevamos años y años y años de malas interpretaciones, por no decir milenios. Llevamos ya hace muchísimo tiempo con muchísimas malas enseñanzas y entonces querer sacar una mala enseñanza en un solo programa como que es algo muy, muy ilógico. Entonces, hay demasiadas malas interpretaciones. Yo iba a tocar el tema que les prometí y lo tengo ahí, como decimos, no lo tengo archivado, no, lo tengo ahí en pausa porque siempre sale algo antes que tratar. Y esta vez me pareció importante y fundamental, ¿verdad? Recuérdense que nos guiamos por Dios y Él es el que nos da y el que nos guía qué estudio vamos a hacer o qué tema debemos tocar. Entonces, en este caso, me pareció muy interesante que por qué hay tantas versiones del tiempo, de la fecha, del momento, del arrebatamiento o rapto, como se le conoce en el mundo evangélico. Cristiano, no voy a usar la palabra cristiano porque cristiano es para referirnos a todos los que creemos en algún tipo de fe, en algún tipo de religión, cristianos católicos, cristianos nosotros, cristianos, los del séptimo día, cristianos, los asambleístas, cristianos, porque viene de creer en Cristo, cristiano, de Cristo. Pero yo al menos no me represento incluso ni siquiera con la denominación evangélica, porque la denominación evangélica también tiene muchas ramas. Yo me considero hija de Dios, seguidora y hacedora de la palabra que nuestro Señor Jesucristo dejó inspirada en su bendita y santa palabra, que se le puso un nombre y se le llamó Biblia. Se recopilaron todos los escritos y se metieron en un libro para que los pudiéramos tener ordenados para poderlos leer y se llama la Biblia. La palabra viene de Biblos, que era una ciudad. Ahora bien, debemos entender que no podemos tener las Santas Escrituras como antes porque todas eran escritas en pergaminos, en rollos, papiros.
si nosotros quisiéramos tener las escrituras como a la antigua, estaríamos hablando de que no nos caberían aquí en la casa tanto rollo del libro de este, del libro este y el libro este, tantos libros en la Biblia. Esta tiene 66 libros, la católica tiene más libros. Así que la pregunta es, ¿por qué si todos los que nos decimos, voy a hablar esta vez así, pero ya les dije que yo no me identifico tampoco diciendo soy evangélica, porque el evangelio está tan corrompido y tan contaminado? Bueno, la denominación evangélica, no los evangelios, pues los evangelios están escritos en la Biblia. Entonces yo tampoco me identifico con decir que soy evangélica, pero sí soy servidora de Jesucristo, sierva de Jesucristo y hacedora de los mandamientos de Jesucristo, o al menos eso trato de seguir en la brecha y de seguir en el camino, cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para hablar en términos generales y para no confundir a las personas, voy a decir nosotros y me voy a incluir por ahora. Los evangélicos. ¿Por qué si usamos una sola Biblia y no usamos ningún otro libro de apoyo? No quiero ofender a nadie, pero todos sabemos que los adventistas utilizan el libro de Elena White y leen más ese libro que la propia Biblia. Ya se le resta importancia a la Biblia. Es entendible que hayan tantas entonces diferencias, tantas interpretaciones entre ellos si tienen dos libros. Pero nosotros tenemos nada más la Biblia. ¿Y por qué entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué tenemos tantas interpretaciones? ¿Por qué hay tantas corrientes diferentes? Hace unos días atrás escuché a un pastor. Yo le respeto mucho, le amo mucho en el amor del Señor, de verdad que sí. Le tengo mucho respeto. Y por ese respeto que le guardo, yo no voy a decir su nombre, quizás algunos hermanos lo van a identificar inmediatamente porque quizá van a saber de qué estoy hablando, van a saber la enseñanza o porque vieron la enseñanza. Pero me pareció de verdad, el pastor quiso, creo yo, poner en contexto que hay 3 posibles escenarios de arrebatamiento. Yo me sorprendí porque yo siempre he entendido cuando he ido a leer la palabra, he entendido que hay nada más un escenario, una sola interpretación, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara en decir que una sola es la interpretación de la Biblia. Es una sola. Y si la Biblia me dice que es una sola, no pueden haber 2 y mucho menos 3. Cuando él dijo 3 escenarios para el arrebatamiento, lo siento mucho, pero no le puedo creer y tengo que ponerlo muy en duda, porque la Biblia me está diciendo otra cosa y usted me está diciendo otra. Se refirió a unos versículos que de verdad no tenían absolutamente o nada que ver prácticamente con lo del arrebatamiento. Yo no voy a desglosar el tema del pastor si tenía o no tenía que ver, solo les quería hacer ese comentario, que es un pastor que tiene muy buena doctrina, tiene muy buenas predicaciones, muy buenas enseñanzas, es un pastor muy respetado, pero al decir que tiene 3 escenarios del arrebatamiento, uno antes de que aparezca el anticristo, otro dijo que era el escenario durante la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, y otro dijo, porque nos quedamos, dijo, y llegamos al final de la tribulación. Imagínense. Yo leí algunos comentarios por ahí, yo de verdad no le quise comentar nada, sinceramente no lo quise hacer porque debemos de tener un poquito también de sentido común y no vamos a ponernos a hacer escarnio de alguien, ¿verdad? Solo que porque, no sé, cometió un error o trató de aclarar algo y terminó confundiendo más a la gente, qué sé yo. Pero le hicieron un comentario, por ejemplo, diciéndole, pastor, ¿qué le pasa? Usted era uno de los que creían en el arrebatamiento antes de la tribulación y por qué ahora dice que hay 3 escenarios. Usted está confundiendo a la gente. Y pues debido a eso se me ha hecho necesario extender este tema que yo no quería seguirlo tocando. Y pues
Le agradezco mucho a este hermano Rolando Jaimes de Colombia, que me dejó una palabra en mi cabeza que me llevó a investigar. Me dijo, hermana, hay que ver la exégesis del texto. Entonces, pues empecé yo a buscar, ¿no? ¿Por qué los pastores se confunden tanto? ¿Por qué hay diferentes versiones? ¿Por qué unos dicen que es en un tiempo, otros dicen que es en otro tiempo? Y pues sí, ahora con esta enseñanza no van a aprender solo ustedes, no, que también aprendí yo cuando yo estaba tratando, ¿verdad?, de sacar esta enseñanza. Saqué un poco, es una enseñanza que debería ser mucho más grande, pero vamos a tratar de tocar lo que se pueda hoy y lo que quede, pues lo seguimos tratando en un próximo programa. Por ejemplo, esta palabra exégesis, buscándola en un diccionario regular, que no es bíblico, me dice que es la interpretación, explicación filológica, tanto histórica o doctrinal de un texto. Les digo que ese es un diccionario que no es bíblico, es un diccionario general. Bueno, pues hay que buscar las cosas en ambos contextos porque a veces en el secular tienen un significado, pero en el bíblico tienen otro. Pero resulta que entonces también buscándolo bíblicamente me da el mismo significado que está en el diccionario secular. Cuando yo digo secular me refiero a un diccionario que no es precisamente para utilizarlo en estudios bíblicos. Recordémonos que tenemos diccionarios bíblicos, tenemos la concordancia Strong, que sirven para todos estos estudios de la palabra de Dios. Entonces, pero bíblicamente, entonces encontré que exégesis, no sé, perdónenme si no le estoy dando la pronunciación correcta donde debe de ir, exégesis. Me dice en el bíblico que también es la interpretación, la explicación, la filológica, histórica o doctrinal de un texto. Me dijo exactamente lo mismo. Entonces, aquí me dice que hay una ligera diferencia de exégesis, porque luego me fui, pero ¿qué es la hermenéutica? Tanto que hablan muchos pastores que salen en YouTube, la hermenéutica, y nunca explican qué es la hermenéutica. Y mucha gente que no conoce esa palabra se puede imaginar que estén hablando quizá de algo eléctrico o de alguna cosa que tenga que ver con cohetes espaciales o que tenga que ver quizá con submarinos y todas esas cosas. Pero resulta que, por ejemplo, ya les di la definición de exégesis, pero la definición entonces ahora de hermenéutica es muy interesante. Casi se parece con exégesis y hermenéutica, pero no es lo mismo. Porque, oiga bien, le voy a leer lo que es hermenéutica bíblica. Por ejemplo, ¿verdad? La hermenéutica bíblica, en el campo de estudio relacionado con la interpretación de las escrituras. Entonces, dice, debido a que los cristianos han vivido históricamente y en base a las enseñanzas de la Biblia, de ningún otro libro, la Biblia. Y ya que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin, escuche bien esto, a fin de que el siervo de Dios son los pastores, son todas aquellas personas que nos ponemos ante una cámara a dar una enseñanza, tenemos que tener cuidado de lo que vamos a hacer. Dice, tenemos que ser a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda buena obra no es solo darle de comer a los pobres y vestir a los pobres. Toda buena obra también es estar dando una enseñanza, una interpretación bíblica, y si usted la dio mal, ya se confundió un montón de gente y usted va a provocar muchos problemas. Este versículo bíblico, toda la escritura es inspirada por Dios, usted puede buscarlo en 2 de Timoteo,
Tenemos que aprender por nosotros mismos a buscar en las sagradas escrituras, a escudriñar, porque nos sentamos frente a una pantalla, ya sea, mire, de su teléfono, de su tablet, de su computadora o de su televisión, nos acomodamos, a veces hasta nos acostamos, ay, voy a ver la predicación. ¿Y la Biblia? Guardada. Y no tiene un cuaderno, usted no tiene un lapicero o un lápiz para estar anotando, no tiene un marcador, un resaltador de versículos para que lo más importante que usted lee en la palabra lo vaya resaltando con color. Tenemos que aprender a escudriñar, no solo escuchar lo que la persona detrás de su pantalla le está, mire, hablando y hablando y hablando. ¿Sabe por qué? Porque si usted no busca por usted mismo, la persona que está al otro lado de la pantalla posiblemente ya sea porque es un tipo de persona que quiere enseñar lo que hay en su corazón, o se equivocó sin querer hacerlo y le dio una mala enseñanza, dijo algo mal entre medio de la enseñanza y usted se quedó con eso y no supo si era verdad o mentira porque simplemente usted no fue a buscar, mire, aquí. Usted tenía que buscar aquí. Me van a perdonar que mi Biblia, ¿verdad? Está toda llena de colores, está toda manchada, pero a mí me gusta resaltar lo que estudio, ya sea con marcadores, con lapiceros. Yo corto pedacitos de papel, mi Biblia no venía así, y le pongo los nombres de los libros donde yo he estado haciendo más estudios, donde he estado incluso de qué se trata lo que he estado sacando. Usted puede marcar su Biblia como usted quiera, porque luego usted busca un versículo y muchas veces se le cuesta encontrarlo. Pues mire, esta es una manera fácil para que usted, mire, pueda encontrar. Entonces usted tiene que aprender a escudriñar la palabra de Dios. Se lo digo por experiencia, porque hasta que yo empecé a escudriñar mi propia Biblia, que tenía años de tenerla guardada, se lo digo y no me da vergüenza, todos hemos pasado por eso, y el que diga que no ha pasado por eso es un hipócrita. Así de claro, un hipócrita. Pero todos hemos pasado por eso, que vamos a calentar las bancas en la iglesia, los calientabancas, a quitarle el polvo a la silla, por si no le hicieron limpieza, pues uno se lo quita cuando uno se sienta. Y va con la Biblia bajo el brazo como si fuera desodorante o como si fuera un talismán para la buena suerte, o para que la gente en la calle lo mire y diga, ay, mire, es evangélico, qué bueno. Y hay gente que le da vergüenza y tratan de comprar una Biblia bien chiquitita que les quepa en la cartera para que no se la miren. Eso es. Estos son los cristianos, como dijo una vez un pastor, y me dio mucha risa, pero tiene mucha razón. Dijo, dijo, los cristianos híbridos. Yo en ese momento dije que son los cristianos híbridos o los evangélicos híbridos, porque de verdad ignoraba yo que es un carro híbrido. Que no le parezca a usted raro, aunque sabemos algunas cosas, otras no las sabemos. Los cristianos híbridos son aquellos. El carro híbrido, por ejemplo, usted lo va conduciendo y ese carro va funcionando en modo eléctrico, no hace ningún ruido, prácticamente. Ese no gasta combustible porque es un carro súper económico. El problema del carro híbrido es que cuando llega a una luz, a un stop, por decirlo, un semáforo, el carro híbrido, usted cree que se le apagó porque no hace ningún ruido, ninguno. Usted creerá, si no tiene la experiencia con el carro híbrido, que el carro está apagado, porque normalmente un carro con gasolina, usted llega al semáforo y está el motor. Pues cuando arranca, empieza nuevamente y hace su ruido. Pues es muy buena la comparación con los hermanos híbridos, con los cristianos, ¿verdad? Híbridos, porque resulta que los cristianos híbridos son aquellos que muy emocionados el domingo, sí, el domingo a la iglesia, nos bañamos, nos cambiamos, nos ponemos lo mejor que tenemos, sin exagerar, por supuesto, y vamos a la iglesia, y con la Biblia, y muy evangélicos y muy cristianos, y a lo mejor antes de salir de la casa,
hemos tenido una gran discusión que hemos sacado a relucir hasta lo que no debíamos. Y sacamos a relucir al enemigo mismo. Pero a la iglesia llegamos como santitos, que no quebramos ningún plato. Y ahí sí muy cariñositos, la esposa con el esposo, o el esposo con la esposa, o los hijos y los padres, y los padres y los hijos. Y aleluya, gloria a Dios en el culto, y qué emoción, y hasta llora, y es una emoción, y está orando, y usted lo ve que hasta tiembla y todo, y usted dice, wow, ese hermano, ¿verdad? Que está bien entregado en las cosas de Dios. Vaya a verlo usted, si acaso 2, 3 minutos después que salió de la puerta, mire, de la puerta de la congregación, vaya a ver al hermano, ya escondió la Biblia, ya sea mujer o hombre, ya metió la Biblia en el carro, la metió en la cartera, y ya el hermano cambió por completo y tiene una cara que, mire, sería mejor ver un perro bulldog. Lo siento mucho, este programa no es para cubrirle sinvergüenzadas a nadie, ni para hablarle así palabras bonitas y suavecitas a la gente, no. Lastimosamente, mucha gente por eso no llega a los pies de Jesucristo, por culpa de nosotros mismos. Me voy a incluir porque yo estoy viva. Y mientras estemos vivos, tenemos que caminar con mucho cuidado los caminos de Dios, porque podemos tropezar, podemos caer y podemos cometer errores. Por eso tenemos que todos los días examinarnos a nosotros mismos, todos los días debemos reconciliarnos con Dios. Reconciliarse no es irse a confesar todos los días con el cura. Perdónenme, hermanos católicos, yo no quiero meterme con ustedes. Pero una cosa sí les digo, el católico es católico, oiga bien, hasta que lee su propia Biblia. No el catecismo que le da el cura, porque el catecismo es un librito que ellos han diseñado a su conveniencia y se lo dan en la entrada de cada vez que van a entrar a la iglesia católica. Pero si usted agarra su Biblia, hermano católico, y usted lee su Biblia, que está mejor explicada en un lenguaje más sencillo que esta que nosotros los evangélicos, así se lo voy a decir, tenemos, usted va a comprender muchas cosas y hasta ahí va a llegar su religiosidad, su catolicismo, hasta ahí usted va a llegar rezándole a María, rezándole a todos los santos que tienen en fila dentro de el edificio de la Iglesia Católica. Hasta ahí usted va a llegar y no se enoje conmigo. Si se va a enojar, perdóneme, usted se va a enojar en contra de Dios, porque en mi Biblia y su Biblia católica, se lo recalco, dicen exactamente lo mismo, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te arrodillarás delante de ellos y no los adorarás. Pero como la gente, los sacerdotes, los padrecitos, los curas, los tienen tan dormidos, les dan ese librito en la entradita que de eso se va a tratar el sermón de ese día. Le pueden llamar el misal, tienen otro que es el catecismo, donde supuestamente están los 10 mandamientos, que no están completos los 10. Ahí, en ese catecismo, ellos omiten el no adorar imágenes, lo omiten la idolatría. Para no seguirme desviando más del tema, aprendan a escudriñar su Biblia para que nadie los engañe. Eso fue lo que yo aprendí a hacer y por eso es que ahora estoy sentada aquí tratando de abrirle los ojos a otras personas, porque dentro de la misma iglesia evangélica hay demasiado engaño. Para comprender por qué hay diferentes interpretaciones, debemos entender qué es la hermenéutica. O si usted lo quiere llamar, mire, el estudio inductivo, que es un nombre más fácil, porque cuando le dicen hermenéutica, como le digo, uno se queda... que yo digo, yo no sé nada de ingeniería espacial. De verdad, mucha gente no sabe ni qué significa eso. Dicen hermenéutica, la exégesis, la eisegesis, la teología, la filología. Mire, han sacado tantas ramas de estudio que a la larga la gente se va a estudiar todas esas ramas de estudio en vez de venirse a estudiar esta. Entonces, entre todas esas áreas, yo encontré que la más importante es entender qué es la hermenéutica. Entonces, vamos a seguir. Les dije que buscaran en 2 de Timoteo, capítulo 3.
Escuche bien, segunda de Timoteo capítulo 3, anótelo. Versículo 16 y 17, para que usted entienda que toda la escritura, aclaro, toda la escritura. Y cuando dice la escritura, no es la escritura que yo escribí en mi cuaderno, no es la escritura que el padre hizo un libro, no es la escritura que los adventistas tienen y tienen otro libro. La escritura es esto, esta Biblia. Y la Biblia católica, que tiene más libros, mucho mejor aún, porque tiene libros históricos que a nosotros nos hacen falta, que nos ayudarían a entender más completamente nuestras escrituras. Y les faltan libros. Los hermanos católicos tienen esa bendición de tener una Biblia más completa y se está desperdiciando porque no la leen, porque les han enseñado lastimosamente a solo leer el librito que el cura hizo. Así que anote, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, para que usted entienda, toda la escritura es inspirada por Dios. Y usted lo sigue leyendo. Ahora bien, entiéndase que para una interpretación adecuada de los contenidos de la Biblia, esto es muy vital. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que es uno de los más leídos ahora en día por los tiempos proféticos que estamos viviendo, ¿verdad? El apóstol Pablo en segunda de Timoteo nuevamente, pero ahora en el capítulo 2, versículo 15, él escribió con respecto a la meta de todo cristiano, óigase bien, cristiano, y aquí entramos, como les dije hace un rato, diferentes denominaciones que creemos en Jesucristo, cristiano, porque somos seguidores de Cristo. La meta que todo cristiano debe de tener es la siguiente: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero. No dice como el jefe, ni como el patrón, ni como el mandamás, ni por el que sabe más. Obrero. Que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta, oiga bien, rectamente la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Esta de nuevo. Esta. La Biblia. No estoy hablando solo de la evangélica. Para que consten, porque entre católicos y evangélicos, la Biblia. Porque luego hay otras religiones que tienen una Biblia que ya la adulteraron y la alteraron, como los testigos de Jehová, como los mormones tienen el libro mormón, como los adventistas tienen Biblia, pero usan más a Elena White y así sucesivamente. Entonces, vea, la hermenéutica bíblica, ¿qué es lo que involucra? Ella tiene muchos principios, pero vamos a tratar ahora tres partes más importantes, ¿verdad? Porque el trabajo, por ejemplo, de la hermenéutica es como un principio que implica primero identificar el género del pasaje, estudio en particular. Luego, por ejemplo, identificar el género del pasaje sería, por ejemplo, identificar qué tipo de escritura hay en Génesis. Sabemos que Génesis es un libro narrativo, porque nos explica desde la creación, nos está narrando, ¿verdad?, cómo empezó Dios a formar este mundo en el que estamos viviendo. No cómo está el mundo, la tierra en sí misma. Así que Génesis sería como un contenido narrativo. Ahora bien, muchos de los escritos de Pablo son cartas. Si leemos, es verdad, cartas a los tesalonicenses, cartas a los Corintios, no me quiero equivocar, cartas a los colosenses, a los filipenses, todas son cartas. Eso es identificar el género. Los salmos sabemos que son poéticos. Hay canciones poéticas del salmista. Son como poemas hechos canciones, poemas recitados. Ahora bien, Dios me la bendiga muchísimo, mi hermana Hilda Solange. Muy buenas tardes, Dios me la bendiga por estar presente. Si se perdió un pedacito, puede luego verlo en diferido. Que apenas estamos tocando lo bueno. Dios me la bendiga mucho.
como le decía, los salmos son poéticos, mientras que los proverbios, y esto todos deberíamos de saberlo, que los proverbios, incluso, usted ha escuchado que dicen, hay un proverbio chino que dice, señores, los proverbios es sabiduría. Debemos de saber que el tema de los proverbios son de literatura de sabiduría. Cada género se entiende de maneras únicas y ayudan a los lectores a comprender el significado no solo del pasaje, sino de toda la lectura particular. Ahora bien, como les dije que la hermenéutica tiene muchos principios, pero vamos a tocar 3 pautas importantes relacionadas, porque si no, esto se va a hacer un estudio de 3 horas, creo. Entonces vamos a ver, se va a incluir la observación, la interpretación y la aplicación. Por eso le dije, anote, si no alcanzamos a terminar este tema, porque quiero que entiendan muy bien para que ustedes aprendan a leer la Biblia por ustedes mismos y a comprenderla, a entenderla, a interpretarla. Debo aclarar que para eso no necesita usted ser un teólogo, haber ido a una universidad. Usted no necesita tener 2 doctores en quién sabe qué, teología de esto, teología del otro, un doctorado aquí, un doctorado allá. O otra aclaración, tampoco estoy diciendo que los estudios y que los doctorados no valgan nada. Claro que sí, y muchísimo. Debería de ser incluso hasta mucho más fácil para estas personas no equivocarse en la interpretación de las escrituras, ya que han tenido la oportunidad de tener sus doctorados, de tener sus estudios. Pero resulta que son a veces los que más a menudo se confunden y los que más a menudo parece ser que interpretan erróneamente, y eso ya vamos a ver por qué. Por lo tanto, cualquier persona, siempre cuando usted vaya con un corazón, mire, dispuesto, humilde, primeramente porque usted quiere comprender la palabra de Dios, no porque usted se crea más que nadie, es que como usted ya está cansado de escuchar que el pastor fulano me dice una cosa, el otro pastor dice otra, y el otro pastor dice otra, y el otro pastor dice otra. Y usted llega a un momento en que su cabeza siente que le va a explotar, y hay gente que por eso mejor se ha salido del evangelio y dicen, no, yo mejor no sigo ahí porque me van a volver loco o loca. Pero en vez de llegar a eso, ahí viene la madurez espiritual y decir, no. Si este pastor dice aquí, si 5 pastores dicen algo diferente, 6, 7, depende de lo que usted mire, porque a veces uno anda buscando escuchar la doctrina más sana, escuchando 300,000 pastores, y eso tampoco es bueno. Entonces, cuando llegue ese momento que usted ya no haya qué hacer y que usted ya tiene demasiada confusión porque predican una cosa y predican otra y entre ellos mismos se contradicen, usted debe pedirle sabiduría, mire, al Eterno. ¿Sabe cómo? A través de su Santo Espíritu, para eso lo dejó. Él mismo dijo que no nos iba a dejar solos, porque su Santo Espíritu iba a estar con nosotros en todo tiempo, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, para guiarnos. Entonces nada más tenemos que pedir, pero no solo pedir y acostarnos a dormir, pedir sabiduría e irnos a las escrituras, porque ¿cómo quiere usted tener sabiduría si solo pide, pero no abre su Biblia? Por lo tanto, usted debe de entender muy bien que cuando llegue ese momento de confusión, usted debería de entender que debe de primeramente tener corazón humilde para la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito más. Yo no quiero tocar este tema tan a la carrera porque se van a quedar más perdidos de lo que empezaron. Pero, por ejemplo, como les dije hace rato, ¿verdad? Que, por ejemplo, la observación se centra en lo que dice el texto. Oiga bien, en lo que dice el texto. ¿Qué dice? Perdón, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cómo lo dijo?
Son varias cosas que debemos comprender, porque a veces queremos interpretar la escritura y aplicarla personalmente. Error. Ahora bien, la interpretación, que es la segunda que vamos a tocar, busca comprender el significado del pasaje, además de diversas controversias con respecto a pasajes o temas particulares. Como es el caso del arrebatamiento, hay muchas controversias. Y la aplicación, que es la tercera que vamos a tocar, esta, perdonen que parece que aquí pasan vehículos imagínense, con su música. La aplicación luego usa la comprensión histórica histórica original del escrito, del pasaje, del texto y del contexto contemporáneo. Ahora bien, debemos de entender que es de gran importancia en el proceso de la hermenéutica bíblica que interpretar las escrituras de acuerdo con su entorno original. O sea, esto incluye tomar en cuenta lo histórico, la gramática, o sea, la gramática quiere decir el sentido en que está escrito, no si tiene errores de ortografía, eso es otra cosa. El género, que estaba hablando hace un rato, que tenemos que saber de qué género es, como por ejemplo los programas de sabiduría, el Génesis es narrativo, los salmos son poéticos, las cartas Pablo son cartas, eso es el género, como el género literario. Entonces, aparte del género, también debemos del contexto literario que les acabo de decir. Entonces, en lugar de preguntarse qué significa estas palabras para mí, eso es un error. No debemos preguntarnos qué significa esto para mí, como ahora muchos están interpretando qué significa esto para mí, para mi tiempo, qué significa esto ¿para qué? Para mi congregación. Por eso que hay tanta confusión con el arrebatamiento. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque solamente después de aplicar adecuadamente estas cosas, tanto el lector o intérprete busca descubrir la intención original de la escritura que se aplica. Ahora bien, yo quiero decirles que normalmente, ¿verdad? En estos años recientes, en esta edad moderna que tenemos, el problema que se está dando es el siguiente. La teoría literaria, y mayormente los pastores jóvenes les están enseñando eso, la teoría literaria posmoderna, imagínense. Lo que hace es que ha, en pocas palabras, bombardeado, ha atacado la pureza de la hermenéutica, de lo que realmente es estudiar las escrituras. Y han atacado eso dándole otro significado. ¿Y cuál es ese otro significado? Bueno, le están haciendo como énfasis, hincapié, que la hermenéutica es como la respuesta del lector. O sea, como yo leo lo que yo entendí. Lo que yo entendí no es así. La hermenéutica me dice que debo de identificar primeramente varias cosas antes de llegar a aplicarlo a mi vida personal, porque ese es el último paso, a aplicarlo en estos tiempos, a aplicarlo en estos tiempos que estamos pasando, pero primero debo de entender qué significado tenía ese texto en el pasado, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quiénes se lo escribió, qué les quiso decir, qué es lo que ellos entendieron, qué es lo que el Espíritu Santo les quiso haber dicho. Debo de entender todas esas cosas antes de traer ahora y venir a quererlo aplicar al tiempo actual. No puedo tampoco confundir las cosas porque la Biblia habla por sí misma. Cuando dice, por ejemplo, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos mundo, mucha gente no comprende lo que eso quiere decir. Estamos en el mundo. Claro, aquí vivimos, aquí estamos. Pues, ¿a dónde nos vamos? ¿A Marte? ¿A Júpiter? No, aquí estamos en este mundo. Lastimosamente, este mundo está muy pervertido. Y dice, pero vosotros no sois del mundo. Oiga, ¿por qué no somos del mundo? Nosotros debemos alejarnos
de todo lo que nos cause tropiezo para servirle a Dios en el ministerio. Debemos alejarnos de todas esas cosas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos hacerlo todo lo que el mundo hace. No, eso no se puede. No debemos hacerlo. Debemos de saber entender, debemos de saber interpretar. Creo que este tema lo voy a seguir tocando mañana porque ya llevamos como 50 minutos y luego se va a hacer muy largo y sé que muchos de ustedes tendrán otras cosas que hacer y a lo mejor, porque no quiero llevarlos a la carrera, porque pensé que yo iba a alcanzar a tocar todo este tema, me falta todavía un buen poco del estudio, pero lo voy a dejar hasta aquí con el tema, ¿verdad? Les invito a que busquen por ustedes mismos. Mientras la información está disponible, hermanos, por favor, busquen en un diccionario bíblico, busquen en el internet, hay buenos enlaces, buenos links. Busquen qué es la hermenéutica, hermanos, y para qué sirve. Si no quieren buscar hermenéutica, pues entonces busquen el estudio inductivo. Falta tocar mucho, aquí hay mucho que tocar, no terminé ni siquiera con la primera parte. Y si lo llevo a la carrera no van a entender nada. Porque apenas ahora iba a empezar a desglosar cada una de las tres principales aplicaciones, cada una de las tres principales pautas de lo que es la hermenéutica. Iba a empezar a tocar ahora, pero yo voy a dejar hasta este momento este estudio, porque para que sea un estudio no puedo meterles mucho, porque si les doy mucho se van a confundir, porque cuando son programas después de más de una hora la gente se empieza a cansar, ya uno no quiere estar sentado. A mí me ha pasado, y en programas de 2 horas ya uno, si no hay anuncios de por medio, imagínese usted, tiene que estar todas esas 2 horas, 2 horas, 15 minutos, 2 horas y media y hasta 3 horas sentado escuchando, y las personas, cuando usted lee demasiado, se confunde. Yo no los quiero confundir. Voy a seguir. Este estudio creo que va a dar como para 3 o 4 programas, porque si no entendemos de qué se trata escudriñar las escrituras, si no entendemos que cualquier corazón humilde lo puede hacer, vamos a seguir siempre escuchando a todos los demás, dando diferentes fechas del arrebatamiento, y vamos a seguir con una gran confusión y muchos se van a ir al mundo a causa de eso. Así que lo voy a dejar hasta aquí. No me gusta dejar las cosas a medias, pero falta tela que cortar, como decimos. Así que les digo bien claro, se lo repito, la hermenéutica bíblica es el estudio relacionado con la interpretación de las escrituras, pero no la interpretación personal. Y para llegar a esa interpretación, usted tiene que identificar varios factores. Observación, anótelo si quiere y déjelo para mañana para que podamos seguir con esto. Interpretación y aplicación. Y cada una de estas tiene también diferentes ramas, como se lo dije hace un rato. Le voy a dar solamente, por ejemplo, la observación, que fue la primera que mencioné. Se centra en lo que dice el texto. ¿Quién lo dice? ¿Qué dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cómo lo dijo? Le dejo con esa primera, porque necesitamos, hermanos, quitarnos la venda de los ojos y necesitamos aprender por nosotros mismos las Sagradas Escrituras y a que el Espíritu Santo sea quien nos dé la correcta interpretación, porque si la interpretación de las Sagradas Escrituras es una sola, como me lo está diciendo a mí el texto bíblico, ¿por qué entonces hay tantas interpretaciones? ¿Por qué hay tantas diferentes corrientes? Si tenemos un solo libro de nuestra fe, ¿cómo es posible, hermanos, tener tantos desacuerdos si usamos un solo libro? ¿Sabe qué pasa? Las otras congregaciones que mencioné anteriormente tendrán otros libros y los tienen,
físicamente. Tienen la Biblia y tienen el libro de Ellen White. Tienen la Biblia y bueno, pues le dan el catecismo, le dan el misal, qué sé yo. Tienen la Biblia, tienen el libro mormón. Nosotros tenemos la Biblia y tenemos la Biblia y tenemos la Biblia y nada más la Biblia. Entonces, ¿cómo es que tenemos tantos desacuerdos con un solo libro? Porque el problema que nosotros tenemos, y vamos a seguir con eso mañana para que vayan entendiendo cada una de las pautas, cada una de los puntos importantes de lo que es interpretar adecuadamente las escrituras y cómo identificar si realmente estoy yo leyendo como Dios me manda a leer las escrituras, si estoy yo interpretando como Dios me manda a interpretar las escrituras. Primero tengo que aprender a reconocer si estoy cumpliendo con estos puntos. Porque si no vamos a seguir oyendo a uno y a otro y yendo de aquí para allá, mire, como el barco en alta mar lleva y trae, mire, como hoja que lleva el viento y nunca está en un solo puesto, nunca está en un solo lugar, porque siempre estamos tratando de escuchar la verdad de lo que nosotros conocemos que son nuestros pastores, pero el problema es que los pastores se han ido para otro lado con la hermenéutica, porque eso es el punto más importante. Espero tocarlo mañana, falta bastante. Solo le dejo con eso ahí, que sepa que le dejé con la observación. ¿Observar qué? Se lo repito. Autor, propósito, destinatario, para hacérselo más fácil. Tocando la primera, que es la observación. ¿Por qué hay tanta confusión en el pueblo cristiano? Le voy a dar un adelanto de lo que va a haber mañana. Porque resulta que hay, mire, dos tipos de estudio dentro de la hermenéutica. No es que la hermenéutica tenga esos tipos de estudio, no, es que las personas que se meten a estudiar la palabra se vuelven de esa manera. Está uno que es cristiano inductivo, que es la manera correcta de la hermenéutica, y está el cristiano, mire, deductivo. Oiga bien la palabra, es lo que él deduce, lo que él cree, las ideas preconcebidas que tiene, y se va a la Biblia queriendo justificar lo que ya cree y lo que ya piensa. Lo dejo con ese adelanto para mañana. Hasta aquí yo lo dejo, mis amados hermanos. Perdónenme que no pudimos tocar más a profundidad el tema. Yo les pido de favor que si en algún punto de esto que acabamos de empezar, me lo hagan saber en los comentarios, los que tienen que me tienen en su Facebook o en su Messenger, me pueden escribir personalmente y hacerme las preguntas. Si yo me salté algo sin querer, si ustedes les quedó alguna duda en el aire de este primer pedacito que hemos tocado, me lo dejan saber para poderlo aclarar mañana, si Dios permite, antes de empezar, de reanudar nuevamente este estudio, porque debemos de quedar claro en este estudio para que podamos seguir avanzando en otros temas importantes de la palabra de Dios, sobre todo lo que más nos preocupa en estos tiempos y el tema que más nos tiene a todos entregados en estos tiempos y nos tiene pensando y preguntándonos, y los pastores dando una versión y dos versiones y tres versiones del arrebatamiento, y para nadie eso es un secreto. Muchos quizá dirán, ¿y qué importa cuándo es el arrebatamiento? No importa. Pues qué bueno que usted piense así, que no importa cuándo es el arrebatamiento, porque eso significa que usted está preparado para pasar gran tribulación, ¿verdad? Pero como yo le hice el comentario a una persona, ¿no importa? Claro que importa. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que está engañada y está con esa grande esperanza de que no va a pasar por nada, no va a sufrir nada. Claro que importa aclarar cuándo va a pasar. No es que yo estoy diciendo que hay día, fecha y hora. No, señor. No, yo no estoy diciendo eso. Pero la Biblia es bien clara y dice cuándo va a ser el arrebatamiento. Sí lo dice, claro que lo dice. Lo que pasa es que le están dando la interpretación deductiva, la interpretación incorrecta. Eso es lo que están haciendo. Y hay que tocar este tema, aunque muchos digan ya parezco disco rayado, hay que tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque por este engaño mucha gente se va a perder, mucha gente se va a ir del evangelio.
Y ni quiero ni pensarlo, que mucha gente, quién sabe, vaya a querer ir hasta hacer justicia por su propia mano, que los pastores los engañaron. Que a lo mejor los pastores están sinceramente predicando un arrebatamiento antes del anticristo. No es porque quieran engañar. Ellos mismos ya están engañados. Lo están predicando. Muy sinceramente ellos están predicando. Pero el problema es que no se han dado cuenta que están sinceramente equivocados, porque si de verdad se van a leer bien el contexto bíblico, y la Biblia dice cuándo va a ser eso, se van a dar cuenta que han engañado a mucha gente y siguen engañando a mucha gente. Así que es bueno aclarar a esta situación. Y yo no digo que yo tengo la verdad, no, yo llevo años. No fue de ayer, ni de antier, ni del mes pasado, ni principio de este año, ni del año pasado. Llevo años en una lucha constante y constante y constante, leyendo, mire, una y otra vez los versículos. Me encanta leer a los pastores para convencerse de eso. Y yo le he llegado a decir a Dios, Dios mío, ¿es que hacer acaso yo la única confundida? Que yo estoy leyendo otra cosa en tu palabra. Tu palabra dice esto y esto. El problema es que cada enseñanza que yo he visto de estos pastores usan un versículo aquí, un versículo allá, otro versículo por allá para hacerlo encajar en la doctrina que están enseñando. Pero cuando yo fui y no leí solo ese versículo, el contexto de todo el capítulo, empecé a entender. Se me abrieron los ojos espirituales porque leí todo el capítulo. No leí el versículo donde ellos me mandaban, que les encanta leer. Primera de Corintios, ¿qué? 51, 52. Les encanta leer solamente Primera de Tesalonicenses, creo 16, 17. No quiero estar adivinando y no quiero estar tirando versículos al aire. Les encanta, mire, leer Segunda de Tesalonicenses, pero solo lee entre el 1 y el 5. Bueno, y es más, le voy a decir una cosa, que ni siquiera le dan la importancia que merece. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. No le prestan atención, no le prestan atención, no entienden lo que dice ahí, porque no están viendo el contexto en que está escrito. No le dan atención al versículo, el 1, el 2 y el 3. Le dan más énfasis del 4 en adelante. Así que agarrar un versículo aquí y un versículo allá, cualquiera. Pero leerse todo un capítulo completo y más del capítulo, porque a veces en un mismo evangelio, están separados por capítulos. Para la gente que no sepa qué son capítulos, capítulos son los números grandes que aparecen en su Biblia. Versículos son los números chiquititos, porque por increíble que le parezca, hay mucha gente que no sabe eso. Mire. Es un capítulo. Ese número. Ahora, versículos. Son estos números pequeñitos que aparecen aquí. Mire. Esos son versículos. Pero ¿qué pasa? Usted puede leer un mismo capítulo, como por ejemplo mire, y qué bueno, qué ejemplo. Primera de Timoteo, pero yo le digo capítulo 5, ¿verdad? Pero mire lo que pasa aquí. Empieza el 5 y usted lee todo el 5. Mire, ¿qué pasa con el capítulo 5? Que cuando usted llega, usted piensa que el capítulo 5 terminó. Mire dónde está el capítulo 6. Vea. No hay división de nada. Mire, hay una sola lectura entre el 5 y el 6. Hay una sola lectura todavía, si usted lo puede ver. La división está hasta aquí abajo. Por eso debemos de aprender a leer. Porque nosotros decimos, ya leímos el capítulo, de verdad. Pero resulta que el capítulo 5 con el 6 están entrelazados. No lo podemos separar. Tenemos que leerlo. La separación del capítulo 5 termina donde empieza el capítulo 6 en el versículo 2. En el versículo 3 hay una división porque el problema es que hicieron la Biblia y le pusieron subtítulos ahí, subtítulos como temas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3
Después del versículo 6, en el capítulo 3 le pusieron piedad y contentamiento. Ya entre medio del capítulo 6. Entonces tenemos que llevar el contexto de la lectura para comprenderlo. Y cuando usted se guía por el pastor que nada más le leyó un versículo de aquí y lo mandó a buscar otro versículo allá y otro versículo allá y otro versículo allá, y en una sola prédica se meten, mire, hasta 100 versículos, y no estoy exagerando, hay hermanos que saben que eso es cierto, le meten hasta 100 versículos en una predicación que usted ya ni haya que leer. Tampoco es bueno. Poco que se entienda bien explicado, no de muchos versículos, porque ninguna persona, por mucho que anote todos los capítulos, por mucho que anote todos los nombres de los evangelios, de las cartas, como le quiera llamar, de la Biblia, por mucho que los anote, ninguna persona después se va a sentar a escudriñar los 100 versículos que usted dio, los capítulos y los versículos. A una persona para que entienda, si usted le va a dar un estudio, por favor, mire, dele 2, 3, 5 si quiere, vaya. Porque recordémonos que en la Biblia hay referencias. Hay un capítulo que de un libro tiene que ver con el otro, y con el otro, y con el otro. Puede enlazarle 3 si usted quiere, para un mismo tema, para no confundir a la persona. ¿Verdad? Así que, hermano, yo hasta aquí llego con esto porque, mire, si sigo, hacemos un programa de 3 horas. Yo les deseo de verdad que Dios me los bendiga. Espero, como les dije hace un rato, que si tienen preguntas que me las hagan de verdad, porque a veces cuando uno está explicando, también uno puede cometer el error de confundirse, a veces de enredarse uno mismo, ¿verdad? Y hay tanto que enseñar, hay tanto que aprender. Yo misma estoy aprendiendo, yo misma. Y tenemos que aclarar bien este tema de la hermenéutica, como se lo dije, para que podamos comprender de verdad la palabra de Dios por nosotros mismos y dejemos de andar pensando que solamente el pastor nos la puede interpretar. No, señor. La palabra de Dios no es de interpretación personal. Así que, amados hermanos, yo los dejo hasta aquí. Les deseo de verdad que tengan un feliz resto de día para los países que todavía es temprano. Aquí pues ya van a ser las 7 de la noche. Que Dios me los bendiga enormemente a los que estuvieron conectados en vivo y que Dios bendiga a todos los que vayan a esta transmisión en diferido. Y como les dije, preguntas con todo gusto, con el mayor de los respetos, me las pueden hacer ya sea personalmente, por mis redes sociales, o me lo pueden hacer aquí mismo en los comentarios, que yo voy a estar revisando y yo les voy a responder la pregunta que tengan con respecto, por favor, que sea de este tema para que lo podamos terminar. Que Dios me lo bendiga enormemente y muchísimas, muchísimas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, como le llamábamos en hebreo, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga de verdad. Saludes a todos, a sus familias, a sus hijos, y que Dios de verdad toque sus corazones, y a todos aquellos que todavía han llegado a los pies de Jesucristo. Yo les invito de verdad, les invito de todo corazón, hagan la prueba, hagan aunque sea la prueba, hagan un test de qué es lo que es realmente llegar a los pies de Jesucristo y de verdad sumergirse bien en las aguas de la palabra, lo que es sumergirse de verdad en Jesucristo. Yo los invito de todo corazón. Créanme que cuando uno hace eso, a uno no le hace falta absolutamente nada más en la vida. Nada le hace falta. Vendrán algunas preocupaciones, pero no le van a preocupar como antes. Va a ser diferente. Porque Dios da paz, da tranquilidad, da gozo, da armonía. Así que no le digo que no van a venir pruebas, pero se sienten las pruebas. Mire, usted dirá, esa mujer está loca. Bueno, pues estoy loca, para Cristo estoy loca, pero las pruebas se sienten como una bendición. ¿Sabe por qué? Porque cuando la prueba llega es porque algo bueno estoy haciendo para Dios, que el enemigo me está atacando y me quiere botar. Por eso.
Y a veces la prueba no llega solo por el enemigo, sino que Dios permite que seamos probados para ver qué tan firmes estamos, qué tanto decimos que le amamos, a ver qué tan cierto es que vamos a tomar su cruz y le vamos a seguir. O vamos a tomar la cruz y le vamos a seguir solo cuando el camino es recto, pero cuando empieza la cuesta y hay que llevar la cruz hacia arriba, no queremos y la tiramos. Reflexionemos, hermanos, qué es lo que estamos haciendo de verdad como cristianos, como evangélicos, como hijos de Dios. Reflexionemos, se los pido de corazón, y alegrémonos, porque aunque la tribulación se ponga como se ponga, tenemos promesa de que seremos librados, como se libró a Lot, como se libró a Noé en el arca. Entiéndalo, librados. Seremos librados de la tribulación y seremos guardados de la ira del Cordero. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les amo mucho en el Señor, de verdad. Gracias por el apoyo que me están dando. Este canal no es mío, este canal es de Dios. Fue Él quien me hizo crearlo y es Él el que me ha puesto a hablar. Es Él el que me ha puesto a compartir lo poquito que sé. Y yo no me creo más que nadie. Cualquier aporte de cualquier hermano es bueno. Y yo no estoy hablando de dinero. Cuando digo aporte, no se vaya a confundir. Aporte bíblico, aporte en conocimiento, aporte en ideas. De eso es que yo estoy hablando. Así que Dios me lo bendiga. De verdad me siento muy emocionada. Y compartan la enseñanza, compártanla para que otras personas puedan empezar a conocer el canal, y entre más personas vamos llegando, son más personas que vamos a ir sembrando la palabra, vamos a ir tirando la semilla para que caiga en buena tierra. Todos hacemos un trabajo. Si ustedes creen que porque ustedes no están detrás de una pantalla predicando, o enseñando, no están haciendo nada, están muy equivocados, porque ustedes cuando comparten una enseñanza están trabajando para el reino de los cielos. No están trabajando ni para darle fama a ninguna persona que nos pongamos aquí sentados a enseñar. No le están dando servicio a ese pastor. Están trabajando para Jesucristo. Tengan siempre en cuenta eso, que cuando ustedes transmiten una enseñanza, la comparten con alguien más, ustedes trabajan para Jesucristo y ustedes están haciendo la buena obra y están ganando almas para Jesucristo. Siempre piensen en eso. Así que no se sientan menos que nadie, y ustedes no sientan que no valen nada, y ustedes no sientan que no hacen nada. Si tú compartes y por esa enseñanza tú no sabes qué persona la puede llegar a escuchar por tú haberla compartido, y esa persona obtuvo salvación. Claro, tú no lo sabes, pero Dios en los cielos ya anotó tu nombre y mira, porque la hermana Hilda Solange compartió la predicación, la hermanita fulana de tal se salvó. Pero si la hermana no hubiese compartido, no hubiese pasado el milagro. Si el hermano Rolando no comparte, otra persona no va a escuchar la predicación. Si él la comparte, otras personas van a llegar a los pies de Jesucristo, van a escuchar las enseñanzas. Y así sucesivamente cada hermano que se vaya conectando. Así que, mis amados hermanos, ya 1 hora y casi 15 minutos. Dios me los bendiga. Es muy bueno estar hablando con ustedes, es muy bueno compartirles la palabra, pero no les quito ya más de su tiempo, porque sé que a lo mejor algo otros tenemos otras cosas que hacer. Dios me los bendiga, nos vemos mañana y seguimos con esta otra parte de la hermenéutica. Recuerde la hermenéutica, la exégesis. Recuérdese que estamos tratando esos temas para poder comprender la confusión y las diferentes interpretaciones que hay con el arrebatamiento. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Hasta la próxima.